hecho de la práctica de movimiento rectilíneo uniforme en el A, en este ejercicio nos dice que hay un móvil que se llena con movimiento con velocidad constante desde un punto hasta otro punto y tiene que recorrer esa distancia que es 300 kilómetros en un tiempo de 5 horas. Pero resulta que a la mitad de su recorrido, cuando estamos a la mitad, sufre un desperfecto y ahí se detiene un tiempo de 1 hora. ¿Sí? Y luego pregunta cuál tendría que ser la velocidad para recorrer esa parte que le falta y poder completar el tiempo de 5 horas que tenía que tener para recorrer toda esa distancia. Entonces, para empezar, primero analizando, vemos que esta distancia que ya ha recorrido, que es la mitad, sería 150 kilómetros. Esa distancia ya ha recorrido. Y como estaba yendo a esa velocidad, el tiempo que ha demorado en recorrer la mitad de la distancia va a ser 2,5 porque es la mitad. ¿Sí? Entonces, de este punto a este punto, 150 kilómetros, el tiempo 2,5 horas. Y 1 hora que se retrasa sería 3,5 horas. Entonces el tiempo que está hasta este momento recorriendo y además está detenido va a ser 2,5 más 1 y ahí tenemos que 3,5 horas es lo que ya ha pasado. Entonces lo que le queda para completar en 5 horas o el tiempo que le sobra para poder terminar el trayecto en 5 horas sería 5 horas menos lo que ya ha pasado, que sería 1,5 horas. Este sería el nuevo tiempo que tiene para recorrer lo que le falta. Y lo que le falta recorrer es esto, que va a ser 150 kilómetros. Esa distancia le falta recorrer. Entonces, lo que tenemos ahora es lo siguiente. Un nuevo tiempo, que vamos a poner tiempo prima, que es 1,5 horas. Y una nueva distancia, que vamos a poner distancia prima, que es 150 kilómetros. Entonces, recordamos la fórmula que tenemos, que dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia prima en este caso es 150. La velocidad por tiempo, que es 1,5. Entonces, ese 1,5 va a ir a dividir a 150. Entonces, ¿qué velocidad debería tener para poder recorrer esa distancia? Sería, en el tiempo establecido, 100 kilómetros sobre hora. Tendría que ser la velocidad que tiene que tener después de que se ha arruinado el auto y tiene que tener que arreglar, y para poder completar todo el trayecto en 5 horas. En el ejercicio 10 tenemos dos móviles que están partiendo de un mismo punto con distinta velocidad. Estamos bien tomando en cuenta que la velocidad de B es mayor que de A. Ustedes también pueden cambiar eso, no importa. Y nos dice cuál sería la distancia que los separa después de 30 segundos. ¿Sí? Entonces el tiempo que va a estar avanzando A va a ser 30 segundos y también B 30 segundos para ambos. Y está claro que como B tiene mayor velocidad, va a recorrer una distancia mayor, va a recorrer todo este trayecto B desde aquí hasta aquí, mientras que A solo va a hacer este recorrido. ¿Ya? Entonces le va a ganar con una cierta distancia y eso es lo que tenemos que calcular. Aparte de este dato del tiempo, nos da el siguiente dato, que la diferencia de las dos velocidades es 108 kilómetros. Entonces, nos está diciendo que la diferencia, como en este caso T es mayor, yo lo voy a poner primero, con la de A nos va a dar 108
kilómetros sobre hora. Hay esa diferencia de velocidad. Yo lo voy a convertir esto a metros por segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo que me da es en segundos. Entonces yo convirtiendo esto, como hemos visto en clases, esto va a dar 30 metros sobre segundo. Una vez que hayamos convertido la velocidad ahí, la diferencia de las dos velocidades, vamos a ir analizando uno por uno. Primero, la distancia que recorre A, que es desde aquí hasta aquí. Como el movimiento de rectilíneo uniforme, tendríamos que distancia de A es igual a velocidad de A por tiempo de A. No sé cuánto es la distancia de A. La velocidad de A tampoco sé y el tiempo sería 30. Entonces estoy obteniendo esto. Distancia de A es igual a 30 por la velocidad de A. En B igual hago lo mismo. La distancia que recorre B es desde aquí hasta aquí. La distancia que recorre D es igual a velocidad de B por el tiempo de B. La distancia de B no sé cuánto es. La velocidad de B tampoco. El tiempo es 30. Entonces yo tendría que la distancia que recorre B es 30 por la velocidad de B. Ahí ya tengo dos ecuaciones. 1, 2 y más esta que me daba el ejercicio serían 3 ecuaciones. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4 variables, ¿ya? Y 3 ecuaciones. Entonces, haciendo un poco de álgebra y reemplazando esos dos valores aquí. Pero antes de poder reemplazar, voy a despejar las velocidades. Entonces, esta ecuación quedaría de esta manera: distancia de A sobre 30 es igual a velocidad de A. De aquí, distancia de B sobre 30 es igual a velocidad de B. Entonces ahora tenemos de esa manera escrita la ecuación. Pues lo que puedo hacer ahora es reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en 3. Entonces, como que debería, dice velocidad de B, y en vez de velocidad de B tendría que poner distancia de B sobre 30 menos la velocidad de A, que es distancia de A sobre 30, y eso es igual a 30. Ahora, resolviendo esta ecuación, voy a multiplicar a cada término por 30, estoy multiplicando. Entonces, ya estábamos multiplicando a cada término por 30 y aquí nos va a quedar 900. ¿Ya? Tenemos 900 y este 30, como estaba dividiendo, con este 30 desaparecido, y así este también, pero nos está quedando esa ecuación. Ahora, para poder terminar de resolver, voy a hacer un pequeño análisis aquí en la gráfica y voy a preguntar: esta distancia de este pedazo, ¿a qué es igual? Si me fijo bien, es igual a este segmento, que es distancia B, ¿sí?, menos este otro segmento, que es distancia. ¿Y qué es justamente lo que hemos encontrado aquí? Que la diferencia de esos dos ya lo tenemos. Entonces distancia es igual a 900. Entonces, después de 30 segundos van a estar separados 900 metros.
En la práctica de MDV, en el ejercicio 3, nos dice que hay dos móviles que van a ir por la misma ruta, mismo sentido, misma dirección. Uno con una velocidad de 5 metros sobre segundo y la otra con velocidad de 10 metros sobre segundo. Y la distancia que van a recorrer es 300 metros. Lo que pasa, aparte de eso, es que en esa distancia que van a recorrer de 300 metros, es obvio que el más rápido va a llegar primero, pero una vez que llega al final va a ir y va a encontrarle otra vez al otro móvil, luego va a volver al final y si tiene tiempo va a volver otra vez y así hasta que el otro llegue al punto final. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a calcular primero cuánto tiempo le toma a A y a B llegar o recorrer esta distancia de 300 metros o llegar al final. Pues vamos a empezar con A. Entonces, para A tenemos la fórmula que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia es 300, la velocidad es 5, 300 dividido entre 5 nos da 60 segundos tiempo de A. ¿Sí? Entonces es el tiempo que demora A en recorrer 300 metros. Entonces ahora vemos para B. Entonces lo mismo, distancia de B es igual a velocidad de B por tiempo de B. La distancia es 300, la velocidad de B es 10, tiempo de B. Podemos simplificar y vemos que tarda 30 segundos B en llegar a su meta. ¿Sí? Entonces, si B llega en 30 segundos, va a tener todavía otros 30 segundos que esperar, ir volviendo, retrocediendo y avanzando hasta que llegue A. Entonces, yo calculo esos 30 segundos extra que tiene. Entonces, tiempo extra que va a tener B va a ser ese valor de 60 segundos, que es el tiempo de A, y los 30 segundos que le ha tomado en llegar al punto final. Entonces, tiempo extra que tiene B, 30 segundos. Entonces, esos 30 segundos va a seguir moviéndose B hasta que llegue. Entonces, ¿qué distancia recorre B en esos 30 segundos? Entonces, vamos a calcular aquí aparte la distancia que va a recorrer. Vamos a poner prima B porque ya es por el tiempo extra, es la velocidad de B por el tiempo extra. Entonces yo voy a tener distancia de B' que es igual a la velocidad de B, que como es uniforme no cambia, 10 por 30, y voy a tener que la distancia prima o distancia extra que va a recorrer B va a ser 300 metros. ¿Sí? Entonces, la pregunta final que nos decía el ejercicio es ¿cuál es la distancia total que recorre B? Entonces, la distancia total que va a recorrer B, venir y volver y llegar a la meta, va a ser igual a la distancia que recorrió B hasta llegar a la meta y la distancia extra que ha recorrido esperando a A. Entonces la distancia total que vamos a tener va a ser, sabemos que la distancia que recorre B es 300 y más 300 que ha ido recorriendo esperando, vamos a obtener la distancia total.
que nos va a dar 600 metros. Es la distancia que va a recorrer el total del móvil B. En el ejercicio 5 de la misma práctica nos dice que hay dos ciudades, la ciudad A y ciudad B. De la ciudad A está viniendo un móvil con una velocidad de 90 km/h y de B otro móvil que no sabemos la velocidad. Los datos que nos da el ejercicio es que la hora de partida de A es a las 7 am y la hora de encuentro es a las 3 pm. ¿Sí? Y otro dato que nos da es que la relación de las distancias es 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de A va a ser que recorre el doble de la distancia que recorre B. Entonces, primero, partiendo de esta hora de partida y hora de encuentro, voy a encontrar el tiempo de A. ¿Sí? Y eso es solo calculando de 7 hasta las 3 pm cuántas horas ha recorrido. Entonces, analizando eso, sería el tiempo de A, me daría 8 horas. ¿Sí? De 7 de la mañana a 3 de la tarde son 8 horas que ha pasado. Entonces, en ese tiempo, lo que ha hecho A es avanzar. Y justo a las 3 pm se está encontrando con el móvil B, que no me dice el tiempo de cuánto está moviéndose tampoco. ¿Ya? Entonces esto sería la distancia que recorre A. Entonces, lo que yo tendría es, por la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, la distancia de A es igual a la velocidad de A por el tiempo de A. Entonces, distancia que ha recorrido A va a ser igual a 90, que es la velocidad, por el tiempo, que es 8, y voy a obtener que la distancia de A es igual a 720 kilómetros. Esa es la distancia que ha recorrido A. ¿Ya? Entonces, ya sé la distancia que ha recorrido A, y me dice aquí que va a ser el doble de lo que ha recorrido B. Entonces, si A ha recorrido 720 y es el doble que B, entonces la distancia que ha recorrido B sería la mitad de 720 y sería 360. Y ahí se cumple lo que me decía de 2:1. Como ya tengo ambas distancias, si nos damos cuenta, esta es la distancia de A y esta es la distancia de B. Y quiere la distancia total de, que si se fijan bien, va a resultar ser la distancia total es igual a la suma de distancia de A más la distancia B. Entonces tendría lo siguiente: distancia que es igual, pondremos distancia total para que quede más claro, va a ser igual a la distancia que ha recorrido A más la distancia que ha recorrido B. Entonces, distancia total es igual 720 más 360. Y ahí sumando vamos a tener que la distancia total, vamos a escribir con rojo, es igual a 1080 kilómetros. Y ese sería lo que nos pide el ejercicio.